¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Héctor Pérez. Suscríbanse para más información, regálenme un like. El tema, pues vamos a ver la representación de vectores utilizando componentes rectangulares. Cómo representar un vector por medio de sus componentes rectangulares. Entonces vamos a partir nosotros de un punto donde vamos a trazar un eje que viene hacia enfrente porque va a ser un vector que es en tres dimensiones, un eje que viene aquí en horizontal y otro eje que va en la vertical. Entonces manejamos un sistema de tres coordenadas: coordenada en X, coordenada en Y y coordenada en Z. Cabe destacar que las líneas de acción pues continúan y tenemos un vector. Un vector que se encuentra aquí en tres dimensiones. Tiene una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces a este vector le ponemos un nombre, vamos a decir que es el vector A. Podemos dejar simplemente A o ponerle igual una flechita para indicar que es una cantidad vectorial. Pues este vector A tiene un ángulo respecto al eje X, a su componente, y a este ángulo pues le llamamos teta X, teta X. También este vector tiene un ángulo respecto al eje y respecto aquí a su componente en y a este ángulo pues le llamamos teta Y. Igual, de manera similar, tiene un ángulo respecto al eje Z y a este ángulo le llamamos teta Z. Entonces, pues tiene sus tres ángulos que lo definen, que van a dar su dirección. Y no solamente, pues este vector también tiene lo que son sus componentes, ¿verdad? Tiene aquí una determinada magnitud que va en el plano XY y tiene una determinada altura, que luego lo vamos a representar acá como su magnitud en Z. Aquí esta línea punteada que es paralela al eje Y, esta me representa lo que viene siendo la componente en X, a XY, así representamos su componente en X. Y esta línea punteada que viene siendo paralela al eje X, pues esta representa aquí donde topa la componente en Y, o sea que este es el vector que viene siendo la componente en Y, que la representamos como A, Y, J. Y también vamos a tener esta línea que es igual paralela a esta línea, y esta va a representar lo que es la componente AZK. Entonces las líneas de acción de estos vectores continúan en esta dirección. Esto es lo que viene siendo la componente en X, a XY, esto es lo que es la componente en Y, a Y, y esto es lo que es la componente en Z, a Z. Entonces tenemos los X, los ejes, el eje X que viene pareciera hacia enfrente, y el eje Y, este eje Y que viene acá hacia el lado derecho en la horizontal. Este es el eje X positivo, el eje X negativo estaría hacia atrás. Este es el eje Y positivo, el eje Y negativo estaría hacia este lado. Y este es el eje Z positivo, el eje Z negativo estaría de aquí hacia abajo. Entonces ya tenemos aquí un vector. Vemos cómo este vector A se desglosó o está desglosado por medio de una componente AX, por medio de otra componente AY y por medio de otra componente AZ. Estas componentes son las que definen a este vector A, dan su magnitud. Bien, tenemos vectores base. Estos vectores base I, J y K, los que vemos aquí, I, J y K, son vectores base, o también se les conoce como vectores unitarios canónicos. Aquí lo que indica I pues es la dirección en el eje X, lo que indica J la dirección en el eje Y, y lo que indica K es la dirección en el eje Z. De esta manera definimos el vector
unitario canónico y, este vector base y. Pues este vector base y tiene componente 1 en x, tiene componente 0 en y tiene componente 0 en z. Quiere decir que solamente tiene un componente 1 en x, que viene en la dirección del eje x. No se mueve en y tampoco se mueve en z, solamente da la dirección en el eje x. El vector base j, que este vector unitario canónico j, pues aquí sus coordenadas, sus componentes, es 0 en x, 1 en y 0 en z. Entonces, este vector base, este vector unitario canónico j, tiene solamente componente 1 en y. No tiene componente en x, solamente tiene componente 1 en y tampoco tiene componente en z. O sea que solamente indica la dirección en el eje y. Y por último, este vector base k, vector unitario canónico k, pues está compuesto, su magnitud en x es 0, o sea, no avanza en x. Su magnitud en y, pues también es 0, tampoco tiene representación en y. Solamente tiene magnitud de 1 en el eje z. Por eso lo de unitarios, porque la magnitud de este vector y es 1. La magnitud de este vector j es 1 y la magnitud de este vector k es 1. Por eso lo de vectores unitarios. Lo de canónicos, porque su punto inicial está aquí en el origen. Cuando x vale 0, y vale 0 y z vale 0. Y parte 1 en x, y parte 1 en y parte 1 en z. O sea, lo que viene a indicarme viene siendo la dirección. Pues ese vector a, este vector a que tenemos aquí, este segmento de recta dirigido que tenemos aquí en 3 dimensiones, lo vamos a poder expresar por medio de sus componentes. Su componente AX, esa componente AXY en la dirección de Y, más su componente AY en la dirección ahí de J, más su componente AZ que va en K. Entonces, un vector, todo vector lo podemos desglosar por medio de sus componentes, su componente en X, su componente en Y y su componente en Z, como este que es un vector que se encuentra en el plano tridimensional. Aquí a esto se le llama combinación lineal de vectores unitarios canónicos. Esta es una forma de representar un vector y se llama combinación lineal de vectores unitarios canónicos. Este vector A también se puede representar como un vector en forma canónica, y este vector en forma canónica tiene componente en X, componente en Y, componente en Z, y se representa de esta manera. No es necesario poner signos más, solamente una coma entre la componente en X y la componente en Y la componente en Z. Y esto, como hemos dicho, se llama vector en forma canónica. Quiere decir que este vector en forma canónica, su punto inicial está en el origen, y estas son las coordenadas de su punto final. Su coordenada de su componente en X, su coordenada de su componente en Y y su coordenada de su componente en Z. Estas representan lo que viene siendo el punto final. Vamos a indicar que un vector en forma canónica tiene su punto inicial siempre en el origen. Todo vector que está en forma canónica, como los vectores unitarios canónicos o vector en forma canónica, su punto inicial está en el origen. ¿Qué quiere decir en el origen? Pues en el origen lo que quiere decir es que la componente en X vale 0, la componente en Y vale 0 y la componente en Z también vale 0. O sea, sus componentes son igual a 0. Vamos a definir a qué es igual la componente en X, la componente en Y y la componente en Z, utilizando estos cosenos directores. Entonces, la componente en X es igual que el vector A. Este vector A es igual que el vector A. Igual le podemos poner la flecha o podemos omitirla. El vector A multiplicado por el coseno del ángulo X. Ya sabemos que este es el ángulo X, el que va del eje X al vector A. La componente en Y, esta componente en Y, esta que tenemos aquí, la componente en Y, es igual a la magnitud del vector a este vector A, que lo podemos poner simplemente como A, por coseno de su ángulo, por coseno de teta y. Y la componente en Z
esta componente en Z, esta componente en Z o esta componente en Z, nosotros la podemos obtener con la magnitud del vector A. ¿Cuál es su magnitud de este vector A? Aquí omitimos la flechita que va en la parte superior, se puede omitir, por el coseno de teta z. Entonces, si tenemos estos ángulos, teta x, teta y, teta z, y tenemos la magnitud del vector, yo puedo saber su componente en x, también su componente en y y también su componente en z. Vamos a describir que teta x, teta y y teta z, pues estos reciben el nombre de ángulo del vector A en los ejes positivos. O sea que este teta x es el ángulo de este vector A en el eje positivo. Teta y es el ángulo del vector A en el eje positivo, y teta z también pues viene siendo el ángulo del vector A en el eje positivo. O sea que teta representa ángulo que pueden ser 30 grados, 40 grados, ¿verdad? Cualquier ángulo. AX, AY y AZ es lo que nosotros llamamos componentes. Es lo que llamamos las componentes escalares del vector A. Entonces AX, AY y AZ son lo que llamamos componentes. Entonces dice aquí representación de un vector utilizando componentes rectangulares. Pues esta es la forma de representar un vector utilizando sus componentes rectangulares, AX, AY y AZ. Y aquí está la forma de cómo sacar ese AX, ese AY y ese AZ. Y aquí está la forma como esto se representa en un sistema de coordenadas de 3 dimensiones. Si queremos obtener la magnitud de un vector, pues esa magnitud de un vector la representamos de esta manera. Estas barras del vector A, ya sabemos que el vector A puede o no puede llevar la flecha, es igual que lo que es la raíz cuadrada y lo que es su componente en X. Su componente en X se eleva al cuadrado, más lo que es su componente en Y, también su componente en Y se eleva al cuadrado, más su componente en Z, pues también su componente en Z se eleva al cuadrado. Entonces, si yo tengo las componentes y no tuviera la magnitud del vector A, ¿cuál es su magnitud aquí desde el origen hasta el punto final? Pues esta es la fórmula para sacar la magnitud. Si esta magnitud vale 3, si esta vale 4 y esta vale 5, por así decirlo, yo puedo saber cuál es la magnitud de este vector A si ya sé la magnitud de sus componentes. Entonces, de esta manera, pues aquí a esto es lo que le llamamos magnitud. También algunos autores ahí lo representan como una longitud o como módulo. Hay diferentes formas de nombrar lo que es la magnitud, longitud, módulo del vector A. Vamos a explicar un poquito más acerca de este tema que son los vectores utilizando componentes rectangulares. Vamos a abundar solamente un poquito más. Entonces, en este caso vamos a indicar lo que vienen siendo los cosenos directores. Entonces vamos a indicar aquí lo que son los cosenos directores. Igual ya los utilizamos en la parte superior, lo que vienen siendo los cosenos directores, pero los cosenos directores vamos a tener una letra para representarlos. Lambda x representa lo que es el coseno teta x. Lambda y representa lo que es el coseno de teta y, lo que tenemos aquí. Este coseno de teta x lo representa lambda x, este coseno de teta y lo representa lambda y, y pues el lambda z representa este coseno de teta z, y esto le llamamos cosenos directores. La letra lambda pues no la encontramos como operación en la calculadora, pero sí el coseno de un ángulo, ya sea un ángulo de 30, un ángulo de 40, un ángulo de 50 grados, ahí como sea. Entonces esta letra pues va a representar esos cosenos directores: coseno de este ángulo en X, coseno del ángulo en Y, coseno del ángulo en Z. Entonces AX, esta X que tenemos aquí es la magnitud del vector A, lo que es su magnitud del vector A por coseno de teta X. Y ya sabemos que coseno de teta X es lambda X.
Entonces aquí por lambda x. AY, que es la componente en y, ya sabemos que AX y Y son las componentes escalares del vector. AY, que es la componente y, es igual que la magnitud del vector, que aquí la representamos simplemente así, como A es esta magnitud del vector, cuánto mide el vector por, como dice aquí, coseno de y este coseno de y es lambda y. Y por último, AZ, la componente en z, también pues viene siendo la magnitud del vector A, igual, esta componente z es igual que la magnitud del vector A por el coseno de z, el coseno de teta z. Y el coseno de teta z pues viene siendo lambda z. Entonces de esta manera el vector A es igual, ese vector A es igual a lo que era su componente en X, su componente en Y y su componente en Z, cuando vimos en la parte inicial lo que era la combinación lineal de vectores unitarios canónicos, lo que era AX más AY más AZ. Habíamos dicho que esta era la combinación lineal de vectores unitarios canónicos, y AX lo podemos reemplazar por la magnitud del vector A por lambda x, magnitud del vector A por lambda x. Esta x, magnitud del vector A por lambda x por y, más AY lo podemos reemplazar por la magnitud del vector A por lambda y. Entonces esta componente en y es la magnitud del vector A por lambda y, la j ahí queda, lo que reemplazamos es el AY, A por lambda y por j, más AZ lo reemplazamos por la magnitud del vector A por lambda z, la magnitud del vector A por lambda z en k. Ya sabemos que i, j y k son esos vectores unitarios canónicos. Aquí, como los tres términos tienen a, yo puedo factorizar la a. Entonces ese vector a es igual a, yo factorizo la a, y aquí pues vamos a poder factorizar. Si a este primer término le factorizo la a, solamente queda lambda xi, que es lo que ponemos ahí, lambda xi. Si al segundo término le quitamos la magnitud del vector a, solamente queda lambda j. Esto es lo que me va a indicar a mí la dirección. Por eso lo de cosenos directores. Recuerden que un vector tiene magnitud y dirección. Si quitamos la a, aquí queda lambda zk. Entonces de esta manera esto representa la magnitud y esto representa la dirección. Recordemos que todo vector es una cantidad que tiene magnitud y también va a tener dirección. Vamos a definir lambda que es igual a esta expresión. Entonces esa lambda es igual que lambda xi más lambda yj más lambda zk. Simplemente lambda es lo que viene siendo la suma de estos cosenos directores, coseno de x, coseno de teta y coseno de teta z. Ya sabemos que en la dirección de x, en la dirección de j, en la dirección de y en la dirección de z, en la dirección de k. Entonces el vector a va a ser igual su magnitud del vector, y esta lambda pues representa lo que viene siendo el ángulo. Esto representa lo que viene siendo el ángulo. Magnitud y dirección pues dan sentido a lo que es un vector. Ya por último, si queremos comprobar si nuestros cálculos son correctos, estos cosenos directores elevados al cuadrado, lambda x al cuadrado, que es coseno de teta x al cuadrado, lambda y al cuadrado, que es coseno de teta y al cuadrado, más lambda z al cuadrado, que es coseno de teta z al cuadrado, siempre debe dar que es igual a 1. Entonces es una forma de comprobar que nuestros cálculos, nuestra representación de ese vector utilizando componentes rectangulares, pues es correcta. Bueno, muchas gracias por su atención. En el siguiente video haremos algunos ejercicios, algunos ejemplos de aplicación. Saludos, excelente día.